esto ya no se sabría, hace rato que se hubiera olvidado. En cambio, nosotros nos mantuvimos en la lucha con obediencia debida, con punto final, con indulto. Nunca bajamos los brazos, nunca dejamos de hacer actos, de marchar en la plaza todos los jueves, como lo seguimos haciendo en la Plaza San Martín, nosotros acá en Mendoza. Y vamos a seguir mientras Dios nos dé vida. Y yo sé que cuando nosotros no estemos, van a seguir la gente que nos acompaña, los jóvenes que hoy en día nos acompañan, porque son muchísimos. En la época después de los militares, claro, en las casas vos no te metas porque te va a pasar lo mismo, porque para eso hicieron lo que hicieron, sembrar el terror en la población. Y los jóvenes parecían, qué sé yo, dormidos, no les importaba nada. Nos veían en la plaza marchar como si vieran llover. En cambio ahora no. Y también en los primeros años, bastantes años, hasta que se empezó a saber la verdad con el juicio de Alfonsín, que fue... no nos benefició mucho ese juicio, pero sirvió para que el pueblo argentino se enterara, porque todos decían que estábamos locas, que eso no era cierto, que los milicos no estaban haciendo eso con nuestros hijos. Entonces, ahora no, ahora después de Kirchner los jóvenes es una maravilla cómo están comprometiéndose, porque el país después de todo es de nosotros, no es de los que nos gobiernan, porque los que nos gobiernan pasan, los gobiernos pasan, en cambio el pueblo es el que tiene que luchar y tratar de que sea vivible para todos, no para unos pocos, porque eso es lo que pasa, que este país por muchos años, más de 50 años de dictadura y gobiernos que no terminaban su mandato elegidos por el pueblo, porque siempre metían... ¿Por qué? Porque los grandes empresarios que siempre estuvieron acostumbrados a vivir a costa de los gobiernos de turno, y los malos sindicalistas también, y muchos otros iban a golpear la puerta de los cuarteles. Y entonces había un gobierno constitucional, no les gustaba lo que estaba haciendo, afuera. Ahí entraban los militares a prohibir y a dar palos y a prohibir todo. Yo ahora veo a las chicas en esos tiempos no podían andar ni siquiera en pantalones hasta las rodillas los hombres, se imaginan. No podían ir en invierno con pantalones a la escuela, no se podían pintar, todo era pecado. Entonces, ¿qué derecho tenían de manejar hacia un pueblo ellos? ¿Por qué? Eso es lo que yo no sé si yo soy un poco rebelde, pero no tienen por qué hacer eso, no tienen por qué. Pero en ese tiempo eran los señores, los mandamalos, prohibieron hasta el tango la comparsita. ¿Cuántos cantantes se tuvieron que ir del país por las canciones que cantaban de protesta, que era verdad? A Cafrune lo mataron, cuando iba a caballo en Buenos Aires, no me acuerdo en qué lo mataron directamente, dicen que le echaron una camioneta encima. Por las canciones. Guaraní no creo que haya tenido ni la vuelta a la oreja de militante. Y sin embargo se tuvo que ir del país por las canciones de protesta, que hace canciones muy bonitas. Y con mucho compromiso algunas. Y bueno, todo era un pecado en esa época. Así que eso no tiene que volver nunca más a este país. El pueblo es el que tiene que decidir y elegir a sus gobernantes. Algunos saldrán mejor, otros un poquito más tibio, lo que fuere, pero no en un gobierno elegido por el pueblo se puede cambiar. Una dictadura es muy difícil. Así que ese es el mensaje que podemos dejar a la madre, y nosotros vamos a seguir jodiendo hasta que Dios nos dé vida, para que nunca, nunca más en este país haya una dictadura militar, porque es muy tremendo lo que hicieron, porque lo que nosotros contamos no es, qué sé yo, es un granito de arroz a todo lo que ha pasado, todas las calamidades que han hecho con la gente, y chicos jóvenes. Ahí está Rodolfo Walsh,
porque era un pensador, porque escribió una carta a los milicos, van y lo matan en una calle, lo fusilaron en una calle en Buenos Aires, y de hecho, ahí cerca de mi casa, se vino a refugiar acá a Mendoza Pacurondo, que era un poeta de La Plata. Vino con su mujer y su nena tenía 11 meses en esa época. Yo ni sabía que esa casa era de él. Lo mataron, a la esposa la desaparecieron, se apoderaron de la criatura, la dejaron en la casa cuna, a la niñita de 11 meses, y una compañera que iba con ellos en el auto ese día, se pudo salvar, salió con la pierna herida, pero ella es tucumana. Bueno, y le robaron la casa, porque eso es lo que hacían también, porque no solamente se llevaban en la casa de mi hijo, no pudieron llevar nada porque no tenían nada de valor, pero a los que tenían auto les hacían firmar el 08 y se quedaban con los vehículos. Hay un documental de una familia en Buenos Aires que el señor era juez, y la hija estaba casada con un guardia marina que andaba en la fragata Libertad. Entonces un día el hijo que tenían era médico, el juez Entonces el chico andaba en las villas como médico. Iba a las villas a trabajar con la gente humilde, a ayudarlos, a llevarles, como acá pasó con otros médicos también, les iba a llevar el remedio, conseguían las muestras, le llevaban a la gente, ayudaban, eso es lo que hacían. Y le desaparecieron no me acuerdo en qué año, al chico lo secuestraron, lo desaparecieron. Entonces el cuñado, que era el juez, que era guardia marina, fue a la base naval a preguntar que de dónde estaba el cuñado, que lo desaparecieron al guardia marina. Después fue el padre, que era el juez, fue a preguntar también por el hijo y también lo desaparecieron. Le robaron una estancia que tenía, que el que cuidaba la estancia después mostraba en el documental zapatos, porque lo ocupaban para zapatos, había uno incrustado así en la pared para tener ahí chicos y chicas desaparecidos, que después las mataban, las desaparecían. Y la esposa y la esposa de la esposa, la hija y las nietas se tuvieron que ir del país. Han vivido muchos años en España, no sé, ya tienen que haber vuelto hace mucho, pero eso no es película, es la verdad. Y de esos casos hay miles, pero miles. Y bueno, hay derecho que tengan que hacer eso con la gente. Ellos que nos... Bueno, ¿para qué vamos a conversar? ¿Qué clase de seres humanos son? Porque eso ni se les puede llamar seres humanos. Porque es terrible, pero muy terrible lo que han hecho con tantos jóvenes, y después con los niños que se han robado. ¿Por qué no devolvieron a los niños a sus familiares si sabían dónde? Porque muchos los llevaron nacidos, otros nacieron en cautiverio. Pero no, se quedaron con los niños y los repartieron después como perritos. Se los daban a la familia que los pedía, muchos eran milicos, otros eran amigos. Y hay cada historia de cómo han entregado a esos niños, que ahora uno de ellos es diputado, que se llama Pietragaya, que el que lo regaló era un militar que tenía puros varones. Entonces se trajo a una nena de chica desaparecida y crió a esa chica, que es Victoria Montenegro, no sé si la habrán visto, bueno, ella. Entonces un matrimonio amigo le pidió que le consiguiera un bebé,
y él consiguió un varoncito. Cuando trajo el varoncito a la casa, no lo quisieron, no sé por qué, si a lo mejor porque tenía los pelitos negros, no tenía los ojos verdes, no sé. El asunto que el militar no sabía qué hacer con la criatura, y se la dio a la empleada doméstica que tenía, y la empleada doméstica tenía una sola hija, entonces lo crió, y cuando él creció, bien, la hermana, que figuraba como hermana, y bueno, y ahí recuperó su libertad, su identidad el chico, y tantos casos como esos hay, y muchos que han sido muy maltratados también. ¿Con qué derecho? Teniendo familia, teniendo tíos, teniendo primos, todas, como pasa con el nieto de la señora de Carlotto, tantos años buscándolo, y bueno, menos mal que ahora ya recobró su identidad. ¿Pero por qué? Porque el que lo entregó se murió. Entonces se ve que le encargó a un vecino que si él se moría, porque el matrimonio que lo crió, no sé si inocentemente o qué, pero era una pareja común. Entonces, y él está agradecido porque lo han criado muy bien. Pero cuando este tipo se murió, un vecino le dijo la verdad, y de ahí el niño buscó su identidad. Pero si no hubiera sido por eso, todavía ni lo hubieran recuperado. Y bueno, y de esos casos hay más de 500, dice, recién se han recuperado 117, pero muy bien, porque ahí está la más prueba todavía de las canalladas que han hecho estos dígalo. Mal paridos, porque otra cosa no se puede decir, mal nacidos. De la historia, porque si no se puede, hay que estar días contando una historia de que ya llevamos 39 años. Entonces, gracias por escucharme, y ya saben, nunca más en este país tiene que haber una dictadura militar, y es eso por eso seguimos en la calle Las Madres, y por los jóvenes más que todo, porque son los que más corren peligro, el que piensa diferente, y no hay derecho que pase otra vez lo que pasó. Muchísimas gracias, y gracias por invitarme también a la autoridad del instituto, y espero que mi historia sirva para algo. Muchas gracias.